historia lo que cuenta Fulan. Era como lo que yo había vivido toda mi vida y él lo tenía escrito. Entonces era como que me daba una oportunidad de entenderme y de entender los procesos y de ver que todas esas cosas que a mí me estaban pasando, pasaban en todas partes. Creo que la red global lo que nos permite es estar con otros que están transitando los mismos problemas que nosotros y además es también un espejo, un espacio de reflexión para pensar también cuáles son las cosas que nosotros hacemos bien. Tenés que tener muchísima convicción en que eso es posible y es bueno. Y por sobre todas las cosas que no es obligatorio. Da la posibilidad de irse enamorando, de ir tomando las herramientas por convicción. No se transmite la convicción, se trabaja. Las herramientas del proyecto lo que te permite es trazar una línea que no necesariamente es recta, que puede tener vaivenes, vamos para un lado y vamos para el otro, pero el objetivo lo tenemos claro, todos los tenemos claro y qué acciones definimos para poder llegar a ese lugar también es consensuada y también son específicas. Visita a la mentora, proyecto que venía encaminado, red global y había que articular todo. Entonces articulamos red global con el proyecto de centro interactivo. Que los estudiantes formen parte de la visión y la misión del centro es fundamental porque en definitiva ellos son los receptores de todas las decisiones y además es el resultado final de todos los esfuerzos que todos los educadores hagamos. Y la visión la escribieron los estudiantes de primero B de construcción, que habla de una educación sin fronteras, de un mundo sin fronteras que la educación puede promover y lograr. Involucrar a los alumnos es un proceso que es mucho más amplio que dentro de las cuatro paredes del salón de clase. Partir de un problema, decir, bueno, esto no funciona así, una lástima no se pueda aplicar, que no haya una solución para esto, y pasar a tener, así, tal cual, la solución presente, acá está, está buenísimo. Y creo que entre mis colegas de a poco nos estamos dando cuenta que el aprendizaje colaborativo, ¿no? Este nuevo paradigma donde se enfoca la red global, y el aprendizaje profundo pasa por eso, por conocer las diferentes facetas que compone una institución educativa. Si el colectivo docente a nivel de grupo de trabajo está funcionando como tal, eso decanta en los alumnos. Si las coordinaciones son buenas, si el acercamiento entre los profesores es bueno, en todos los sentidos, el alumno profita directamente de eso. Yo creo que primero lo que va haciendo de a poco este nuevo paradigma de la educación, que es el aprendizaje profundo acompañado dentro de la red global, va tocando primero a diferentes actores que primero son los colegas, los docentes, somos los profesores. Por otro lado, también empieza a cambiar la metodología de la institución y eso indefectiblemente se va a ver transformado adentro del aula. Y la verdad, no se me ocurre otro ambiente así institucional en el que vos tuvieses la libertad. Por ejemplo, yo sé que, el mismo relacionamiento con los docentes. Yo converso con los docentes como si fuesen compañeros muchas veces en los espacios entre los recreos y todo eso. Y está esa relación, yo creo que solo el adulto se puede dar, que es la comodidad en la educación. Es posible. Pasa con el profesor, ya no está la imagen del profesor sentado ahí al frente, pasa con la dirección, compartiendo, ¿no? Buscar ese mismo plano de trabajo creo que aporta muchísimo más, ¿no? En esto que tú decías. Vamos como alineándonos a un 2016 que sea realmente de fortalecimiento. Y lo mismo que le estamos pidiendo a los docentes, que arriesguen, que se animen, que lo disfruten, que reflexionen, que pongan lo mejor de sí, que nos interpelen, que interpelen las herramientas, pero que vayamos todos hacia el mismo lado, que es mejorar las oportunidades de los chiquilines en recibir una educación de calidad. Transitar ese camino es una felicidad que yo no sé explicar. Es un amor que siento que deseo transmitir y que quiero que todas las personas que me rodean sientan que son miradas, que hay una mirada de preocupación que está puesta en la educación, intentando comunicarnos con otros para ir apasionando a otros
si podemos. Nos animamos a llevar Uruguay a una mesa donde hoy nos reconocen y que no se achica, que este es un país que no se achica ante las dificultades, que no se achica ante los no puedo y que hay veces que hacemos las cosas ortodoxamente y hay veces que hacemos lo que hay que hacer para que las cosas funcionen.